Buenas noches para todos, me alegro de poder estar nuevamente con ustedes transmitiendo en directo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios que nos permite estar juntos y que me permite a mí poder transmitir estas palabras de aliento, de fe, de esperanza, la palabra profética más segura, que es aquella que Dios nos ha dado para que nosotros podamos compartir. Siguiendo siempre con este hermoso trazado bíblico que estamos haciendo en el libro de Proverbios y viendo también las maravillas que vamos extrayendo de este precioso libro. Un libro que nos muestra sabiduría práctica, pero que las personas o el mundo en sí lo ha olvidado o lo ha dejado de lado, lo rechaza, pero que a nosotros, aquellos que realmente creemos en el Dios vivo y verdadero, que hemos creído en el nombre del Dios, del Elohim de Israel, del Dios de Israel, que es nuestro Salvador, que para Israel es su Mesías, pero para nosotros, que no tenemos nada que ver con el judaísmo, es nuestro Salvador y Señor. Él es el Señor de todos los señores, o el Señor de los que gobiernan, y Rey de todos los que reinan, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios. Lo crea la gente o no lo crea. Lo creas vos o no lo creas, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey de todos los que reinan y Señor de todos los que gobiernan. A ese Dios es al que nosotros rendimos cuenta y al que vamos a rendir cuenta en el día final. La gente puede creerlo o no, pero así es como van a suceder las cosas y así es como está escrito. Y lo que está escrito, está escrito. Hace unos días hablaba con una persona que leía o escuchaba y veía todas las cosas que la gente decía. Entonces yo le dije, pero entonces vos crees en todo lo que la gente escribe, lo que la gente dice, y vos le crees a la historia que está escrita por seres humanos, pero no le crees a la Biblia porque está escrita por seres humanos. Si vos sos capaz de creerle a la historia, deberías ser más capaz de creerle a la Biblia, porque la Biblia, aunque haya sido escrita por hombres, fueron hombres inspirados por Dios para poder escribirla. Nosotros tenemos, si ustedes quieren saber qué es lo que pasó, por ejemplo, en algún acontecimiento, en algún evento, ustedes buscan testigos. Siempre necesitamos testigos. Y en la Biblia tenemos por lo menos 4 testigos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, testigos de la vida y la obra del Señor Jesús. Y encima de eso hay testigos que no son bíblicos, testigos seculares que escribieron sobre la vida de Jesús. Entonces, a veces es contradictorio porque la gente le cree a lo que escribe un hombre, pero no le cree a la Biblia, aunque haya sido escrita por hombres. Pero bueno, estamos precisamente para poder entender lo que la Escritura dice, para que podamos tener una mejor vida también, porque lo que Dios quiere de nosotros es que podamos tener una mejor vida sobre esta tierra. Mostrar un reflejo y que seamos testigos de la vida de Dios y su voluntad. Que cada uno de nosotros nos convertamos en testigos. La palabra testimonio es la palabra martureo, de allí viene la palabra mártir, que es testigos. Entonces nosotros nos convertimos en testigos, en mártires, testigos de Dios. Esa es la cuestión en cuanto a esto que vamos haciendo de entender las Escrituras. Necesitamos entender la Biblia, necesitamos entender lo que la Escritura dice, y cuanto mejor entendemos lo que la Escritura dice,
menor margen de error vamos a tener en nuestras vidas. Que vamos a cometer errores, sí, porque lamentablemente como seres humanos estamos cometiendo errores constantemente. Pero necesitamos entender lo que la Biblia dice para que podamos ajustarnos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en la Biblia. No hay otra forma. Dios nos expresó su voluntad a través de la Biblia. Pero tenemos que conocerla, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Porque de lo contrario, si no creemos a lo que la Biblia dice, hoy, en el presente, vamos a encontrarnos con Dios un día y ahí vamos a entender que aquello que no creímos hoy, tendremos que rendir cuenta mañana. Entonces, lo mejor es comenzar hoy a entender esto. Vamos a ir entonces al libro de Proverbios. Vieron ustedes que estamos en esta hermosa, profunda y muy grande serie de proverbios, siempre basados en el proverbio 10:27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Es necesario poder comprender que como base fundamental de nuestras vidas es el temor de Dios, es el vínculo personal que tenemos nosotros con Dios, el temor reverente. No es miedo, lo cual sería muy bueno que la humanidad tuviera miedo para que hiciera las cosas diferentes, pero Dios no nos llama a tener miedo, nos llama a tener temor, que es reverencia, respeto, es sumisión a la voluntad de Dios. Recordando siempre que somos siervos de Dios, pero más que siervos de Dios, somos esclavos de Dios porque Él nos compró a precio de sangre. Y un esclavo nunca dice lo contrario a lo que el amo dice. Ahora bien, estamos en la parte 16 y estamos viendo los proverbios 16, de capítulo 16 del verso 1 al 11. Y estamos entrando en el verso 7. Pero tenemos que prestar atención porque hay un hilo que conduce, un hilo conducente desde el verso 1 al verso 11 que está ligando estos 11 versículos. Cuando las personas temen a Dios y se apartan del mal, que fue el último que vimos, recuerdan ustedes, en el verso 6, el último que vimos fue por la misericordia y la verdad se expía el pecado y mediante el temor de Dios se aparta uno del mal. Entonces, cuando las personas temen a Dios y se apartan del mal, sus caminos se hacen agradables a Dios. A ver, si logramos entender esto. Esto nos lleva al siguiente proverbio, que es el 16:7. Cuando los caminos del hombre agradan a Yahvé, Él hace que sus hijos estén en paz con Él. Recuerdan que hemos explicado alguna vez que algunas versiones, o la gran mayoría de versiones, dice Jehová, agregándole unas vocales a un texto consonántico de 4 consonantes. Pero lo que hemos entendido, lo que venimos entendiendo es que la forma más cercana, más acertada para pronunciar el nombre del Elohim de Israel es Yahvé o Yevé. Pero como no hablo hebreo, así que no sé bien totalmente la pronunciación, pero llegará el día en que entenderemos bien cómo se pronuncia ese sagrado nombre. Entonces, repito, cuando los caminos del hombre agradan a Yahvé, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Tenemos que comprender lo siguiente. No siempre vamos a tener paz con nuestros enemigos, pero tenemos ejemplos en la Biblia en los que Dios le dio paz cuando los caminos de estos reyes estuvieron de acuerdo al pensamiento de Dios o a la voluntad de Dios. Cuando los caminos del hombre se agradan a Dios, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él.
Tenemos algunos ejemplos de personas a las que Dios les dio paz con sus enemigos por ser del agrado de Dios. Uno de los ejemplos es el rey Salomón en el inicio de su reinado, no en el final, pero en el inicio de su reinado. Así lo dice Primera de Reyes 5:12. Miren ustedes. Primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes 5:12. Dice: y Yahvé dio a Salomón sabiduría, tal como lo había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y ambos hicieron un pacto. Veamos nosotros que su padre David fue hombre de guerra, así que su padre estuvo haciendo guerra con todos digamos, las naciones vecinas. Entonces, cuando Salomón asume el reinado, ya había paz. Entonces Dios le dio paz con sus enemigos, con todos los enemigos. Pero los primeros años de Salomón fueron años buenos, años agradables a Dios. Luego, lamentablemente, se fue desviando de la voluntad de Dios. Entonces, después entró en guerra, ¿sí? Y la primer persona que se levantó contra él fue precisamente Jeroboam, un ex siervo suyo. También podemos verlo en el rey Asa. Asa, en Segunda de Crónicas 14, 6 al 7, también veremos, segundo libro de Crónicas, 6 al 7, también vamos a ver allí cómo también logra tener paz. Segunda de Crónicas 14, 6 al 7. Segundo libro de Crónicas, o Crónicas, las Crónicas de los Reyes de Israel, 14, 6 al 7. Dice: edificó también ciudades fortificadas en Judá, ya que la tierra estaba en paz, y no había ninguna guerra contra él en aquellos años, pues Yahvé le había dado reposo. Así que dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros y torres y 2 puertas y barras, ya que esta tierra aún es nuestra. Pues hemos buscado a Yahvé, nuestro Elohim, lo hemos buscado y él nos ha dado reposo por todas partes. Así pues, edificaron y prosperaron. Miren qué interesante que es esto. Cuando los caminos del hombre agradan a Dios, él hace que sus enemigos estén en paz con él. Interesante. El rey Josafat, en Segunda de Crónicas 17, 7 al 12, también podemos encontrar en este rey, que también fue un rey agradable, o sus caminos fueron agradables a Dios, cómo Dios le dio paz al rey Josafat. El rey Josafat este relato está en Segunda de Crónicas 17, poquito más adelante, 7 al 12, 17, 7 al 12. Dice: en el tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. ¿Qué fue lo primero que este rey bueno hizo? Fue enviar por todas las ciudades a estos levitas que enseñaran la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso trajo, por supuesto, bienestar, trajo justicia, trajo bienestar, trajo paz al reino, lo cual sería maravilloso. Sería como decir que el presidente de nuestras naciones o el presidente de cada una de las naciones mandara por todo el país gente que enseñara la palabra de Dios, que sencillamente la enseñara tal y como está escrita.
Sin duda que Dios traería prosperidad sobre las naciones, traería paz sobre las naciones y justicia. ¿Por qué? Porque al enseñarse la palabra de Dios, la gente entiende lo que Dios quiere y se hace justicia. Y recuerden ustedes, como lo vamos a ver y ya lo hemos explicado en alguna otra vez, que la justicia trae paz. La justicia trae paz y la paz trae gozo. Entonces, justicia, paz y gozo es lo que le pertenece o lo que pertenece lo que pertenece al reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Cuando está establecida la justicia, también trae paz. Y cuando trae paz, la paz produce gozo o alegría en la gente. Eso es importantísimo entender. Entonces, dice, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, y con ellos los sacerdotes, fíjense, los sacerdotes, Elisama y Joram. Y ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el rollo de la ley de Yahvé. El rollo de la ley de Yahvé significan los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros, lo que se llama la Torá o la ley de Moisés, o la ley de Yahvé también. Y ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el rollo de la ley de Yahvé, y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Fíjense cómo comienza su reinado Josafat haciendo precisamente lo que le agradaba a Dios, ¿sí? Y el terror de Yahvé, ya no solo temor, sino que la gente había pecado tanto que cuando le muestran por medio de la palabra de Dios la voluntad de Dios y cómo Dios estaba en contra de todas las prácticas que la nación estaba haciendo, la gente entra en terror, ¿sí? Entra en terror delante de Dios. Y dice, y el terror de Yahvé cayó sobre todos los reinos de la tierra y estaban alrededor de Judá, de modo que no hicieron guerra contra Josafat. Fíjense que no solo dentro del reino, no solo dentro de Israel, había entrado el temor y terror de Dios, sino que las naciones alrededor, los enemigos de las naciones de alrededor, habían entrado en terror. Y algunos gentiles trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. Recuerden que cuando habla de gentiles, habla de goyim, paganos, gente que no pertenecía a Israel. Dice, y algunos gentiles trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. Y los árabes le llevaron 7.700 carneros, y Josafat se engrandeció hasta lo sumo y edificó en Judá fortalezas y ciudades de abastecimiento. Entonces ustedes ven cómo fue prosperando Josafat, porque cuando Salomón escribe esto, sin duda, recuerden que está Salomón y luego los reyes que les vengo pronunciando. Así que Salomón escribe esto y esto se cumple en los reyes siguientes, pero en los reyes buenos o en los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, no en todos los reyes. Bien, el rey Josafat. Y tenemos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 29 y 30. Dice, y el terror de Elohim vino sobre todos los reinos de esas tierras, cuando oyeron que Yahvé había luchado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat fue tranquilo, porque su Elohim le concedió paz en derredor. Maravilloso es esto, maravilloso es esto. Cuando los caminos del hombre agradan a Yahvé, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Entonces ahí vimos al rey Salomón, al rey Asa, al rey Josafat y muchos ejemplos más. Miren lo maravilloso que dice Isaías 26.3. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Dice, porque en ti ha confiado. Repito, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué dulce, qué maravilloso que es esto. Esto no parece cumplirse a cabalidad siempre, porque parece que el enemigo no tiene la intención de dejarnos en paz. Entonces, muchos de nosotros vamos a mirar nuestras propias vidas y probablemente me digan, pero Marcelo, nuestro enemigo no nos deja en paz. Cuanto más nos metemos en la obra del Señor, el enemigo más se levanta contra nosotros. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad eso? Pero fíjense ustedes una cosa. En cuanto de nosotros dependa, debemos sembrar en paz para cosechar paz a su tiempo. Recuerden ustedes lo que dijo, Jacob. Dijo que nos sometamos a Dios y el enemigo nos dejará. El enemigo nos dejará. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona depende pura y exclusivamente de Dios, y cuanto más depende de Dios, por más que el enemigo se levante, no puede alcanzarnos. Esto es como cuando en el reino de Israel un enemigo se levantaba contra el reino de Israel, pero los caminos del rey de Israel estaban de acuerdo o le agradaban a Dios, el enemigo no podía tocarlos, no podía llegar, no podía atraparlos. Y esto sucede con nosotros. No puede tocarnos. ¿Por qué? Porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A dónde está la clave de esto? Es perseverar, que nuestro pensamiento persevere en Dios. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la justicia de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque la paz viene cuando perseveramos pensando en Él. Porque cuando nosotros pensamos en Él es porque hemos confiado en Él. Esa es la diferencia grande que tenemos. Miren ustedes. Y repito, esto no parece cumplirse a cabalidad siempre porque parece que el enemigo no tiene la intención de dejarnos en paz, ¿sí? Pero en cuanto de nosotros dependa, debemos sembrar en paz para cosechar paz a su tiempo. El libro de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, cuando habla de la santidad aquí, habla precisamente de que Dios, de seguir la santidad tal como Dios nos la dio a nosotros. Así como Dios nos llamó a nosotros a la santidad, así debemos seguir. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad. Es decir, no por seguir la paz, pierdas la santidad que Dios ya te ha dado. Seguid la paz y la santidad, dice la advertencia a los hebreos, es sin la cual nadie verá al Señor. Jacobo compara la sabiduría terrenal con la espiritual, fíjense ustedes, con la espiritual o celestial, diciendo que la sabiduría que viene del cielo es pacifista. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuál es entonces la diferencia entre nosotros, hoy los creyentes en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, creyentes en Cristo, y lo que dice el libro de Proverbios, escrito en una nación y para una nación terrenal? Que la gente, según el comportamiento del rey, todos los reinos de alrededor, las naciones enemigas, estarían en paz cuando el rey estuviese caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto trasladado a nuestra vida, a nuestra vida espiritual, esto es algo que a nosotros se nos demanda. ¿Por qué? Ahora les muestro por qué se nos demanda a nosotros
tener paz, vivir en paz. ¿Por qué? Porque la paz es algo que ya se nos ha dado a nosotros. Que no lo hayamos descubierto es una cosa, pero ya se nos ha dado a nosotros y ahora lo vamos a demostrar. Vamos a ver. Jacobo 3, 13 al 18. Jacobo 3, como en algunas traducciones dice Santiago, pero no es Santiago, sino Jacobo. Vamos a ver. Acá Jacobo va a comparar las dos sabidurías. La sabiduría terrenal, es decir, la que se usa aquí sobre la tierra, esta sabiduría, vemos a veces que decimos de alguna persona que es una persona muy sabia, qué sé yo, porque actúa prudentemente, porque actúa bien, porque da buenos consejos. Pero de todas formas, esa sabiduría no es celestial, esa sabiduría es terrenal. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Fíjese que la sabiduría produce mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba, no es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural, diabólica, ¿sí? Es de aquí, sobre la tierra. Este sistema es el que gobierna sobre toda la tierra. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. ¿Produce paz eso? No produce paz. ¿Te pone en paz con tus enemigos? No te pone en paz con los enemigos. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia, y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que van en pos de la paz, los que producen paz, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? La pregunta es, ¿por qué un cristiano está capacitado para ser un pacificador? Fíjense que el Proverbios decía, cuando los caminos del hombre agradan a Yahvé, él hace que sus enemigos estén en paz con él. Pero ¿qué pasa con nosotros como cristianos? ¿Él hace la paz o nosotros tenemos la capacidad de ser pacificadores? En realidad nosotros tenemos la capacidad de ser pacificadores y muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque en nosotros Dios ha puesto paz. Vamos a ver. Miren ustedes, ¿por qué un cristiano está capacitado para ser un pacificador? Porque uno de los componentes del fruto del Espíritu es paz. Miren ustedes, Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26. Gálatas capítulo 5 dice, viene hablando de las obras de la carne. Entonces podríamos leer desde el verso 19. Y evidente, dice verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el verso 19 dice, y evidentes o patentes ¿cómo podríamos decirle? Que se ven, que se reflejan, ¿sí?
y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades. ¿Tiene que ver con la paz eso? No. Contienda, ¿tiene que ver con la paz? No. Celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas son producto precisamente de la falta de paz que hay en el hombre. Ahora bien, veamos lo que dice el verso 22. Pero el fruto del Espíritu, es decir, nuestro espíritu fructificado por el Espíritu Santo que está morando en nosotros, ¿qué es lo que produce? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu que tiene varios componentes, como cualquier fruto tiene varios componentes. Ahora bien, ¿cuáles son los tres primeros componentes que moran, que viven, que están dentro del creyente? Son amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Paz. ¿Por qué somos llamados a ser pacificadores? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero ya Dios nos ha dado el amor, el gozo y la paz. Son tres cosas que residen en el creyente y que se deben mostrar a los demás. Amor, gozo y paz son tres cosas, tres componentes del fruto del Espíritu que está siendo producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo produce ese fruto a través de nuestro espíritu, y nuestro espíritu nuestro espíritu produce amor, gozo y paz. El amor, el gozo y la paz está en todo creyente. Si no hay amor, gozo y paz, no es un creyente. El Espíritu de Dios no vive en una persona si esa persona no tiene amor, gozo y paz, que son los tres primeros componentes que viven y residen en el creyente, que después se manifiesta hacia los demás en paciencia, benignidad y bondad hacia los demás, y para con Dios en fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley puede haber contra eso? ¿Qué ley puede haber contra esas manifestaciones del fruto del Espíritu, o esos componentes del fruto del Espíritu? Entonces, ¿por qué somos llamados a ser pacificadores? ¿O por qué estamos capacitados para ser pacificadores? Porque la paz es algo que está viviendo en nosotros, que ha sido producido y es producido por el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu. Entonces la paz es parte de nuestra vida. Un cristiano que no tiene paz, no va a tener paz consigo mismo ni con los que están alrededor. ¿Por qué no tiene paz? No tiene paz porque no está dependiendo de Dios. ¿Sí? Vuelvo a Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. ¿Qué es lo que produce paz en nuestras vidas? La confianza en nuestro Dios produce paz en nuestras vidas. Entonces, ¿estamos capacitados para ser pacificadores? Cuando escuchamos a un creyente que dice, yo no puedo amar, ¿no puedes amar o no quieres amar? Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. En tu corazón como creyente ya ha sido derramado el amor de Dios. Si amor, gozo y paz ya residen en tu vida como creyente, entonces podés amar, ¿sí? Podés gozarte, es decir, podés vivir con alegría y podés vivir en paz. ¿Por qué no está pasando eso? Precisamente porque no has entendido que esas tres cosas están en tu vida. ¿Y por qué no las has entendido? Porque no hay dependencia de Dios. Por eso no la has entendido. Pero que están en tu vida si has creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, si has creído en Jesús como tu Señor,
entonces amor, gozo y paz están. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en paciencia, benignidad y bondad hacia los demás. ¿Y cómo se manifiesta eso en dirección a Dios? En algo vertical, en mansedumbre, en fidelidad a Dios, en mansedumbre delante de Dios. Mansedumbre significa enseñable, es decir, que cuando Dios quiere enseñarte, vos permitís que Dios te enseñe, y que cuando Dios te disciplina, permitís que Dios te discipline, y aceptás la disciplina de Dios, aunque no sea de tu agrado, pero aceptás la disciplina de Dios. Entonces fidelidad, mansedumbre y dominio propio son tres cosas que se manifiestan verticalmente, y horizontalmente se manifiestan en paciencia, benignidad y bondad hacia los demás. ¿Bien? Pero esto se manifiesta porque hay tres cosas ya en tu vida: amor, gozo y paz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús nos llama a ser pacificadores? A ver, cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 5, y vemos las bienaventuranzas, en el capítulo 5, al inicio del capítulo 5, vamos a ver qué nos dice. Dice, verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Dice, bienaventurados los que han sido perseguidos por ellos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. ¿Y esto quién lo hace? Tus enemigos. Pero vos sos pacificador, y que el enemigo se levante y Dios permita que por alguna razón seas perseguido o aún te maten por causa del evangelio. Dice, alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Pero ¿a qué nos llama Dios? A ser pacificadores, a poner paz, a que haya paz. Fíjense ustedes lo que sucede. Fíjense ustedes lo que sucede cuando hay un grupo de gente en un lugar, pero entra un hijo de paz, entra un hijo de Dios, bien plantado, entra sabiendo quién es, conociéndose a sí mismo quién es, entra al lugar. Fíjense ustedes que hasta la gente te respeta. ¿Cuántas veces en tu caminar diario vos sabés que la gente tiene un vocabulario muchas veces grosero, pero cuántas veces la gente inclusive te pide disculpas o te pide perdón por haber dicho una mala palabra delante tuyo, una grosería delante tuyo, porque no te escuchan a vos decirlo? ¿Por qué no insultás como antes? ¿Por qué no decís palabrotas como antes? ¿Por qué hay paz en tu vida? Porque hay un cambio rotundo, profundo, dramático dentro tuyo. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque hay amor, gozo y paz. Fíjense que contra el amor, el gozo y la paz, contra la paciencia, benignidad y la bondad, contra la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, o templanza también se puede decir, no hay ley. ¿Quién puede condenar a alguien? ¿Quién puede condenar a alguien que tiene amor, gozo y paz por algo malo que haya hecho? No, porque hay amor, gozo y paz. Fíjense ustedes que amarás a tu prójimo como a ti mismo encierra toda la ley. ¿Por qué los 10 mandamientos están cumplidos para nosotros? Porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los 10 mandamientos, nunca vas a transgredir los 10 mandamientos si amás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca los vas a transgredir. No vas a matar, precisamente porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vas a adulterar porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vas a adorar falsos dioses porque amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Ven?
¿Cuál es la diferencia? Entonces la paz es algo que se debe producir de adentro hacia afuera. Yo no tengo que andar diciéndole a la gente, ay, tengo paz, tengo paz, tengo paz, paz, paz a todos, paz, paz. No, ni siquiera necesito andar diciendo paz, porque yo tengo paz. Entonces, cuando yo camino delante de la gente, cuando camino entre la gente, transmito la paz que tengo. Tú no puedes transmitir algo que no tienes, pero sí puedes transmitir lo que tienes. Transmites paz, transmites amor, transmites gozo, alegría. Que haya momentos tristes, sí, pero el gozo de la salvación o el gozo de estar en paz con Dios no se pierde. No se pierde eso. Esa alegría interna de estar en paz con Dios no se pierde. Porque cuando vos estás en paz con Dios, vas a estar en paz con los demás. Entonces la gente te va a mirar y va a ver que sos diferente. La gente va a ver que vos sos diferente. Eso es interesante verlo. ¿Ves? Míralo desde ese punto de vista. Entonces, cada uno de estos proverbios que estamos viendo aquí, cada uno de estos proverbios que estamos viendo aquí en el capítulo 16, desde el verso 1 al verso 11, están todos conectados, ligados, hilvanados, como con un hilo dorado, como con un hilo de oro, desde el 1 hasta el 11. Entonces, cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Él hace que sus enemigos estés en paz con Él. Por supuesto que vas a tener personas que no te quieren ni ver. Vas a tener otras personas que te tienen como el chicle, que ni te escupen ni te tragan. De eso, tenelo por seguro. Pero lo importante es que de vos provenga la paz, que vos seas el que pone la paz. Entonces, vemos, en cuanto dependa de nosotros como cristianos, debemos procurar la paz con nuestros enemigos sin comprometer la santidad. No comprometas la santidad. Dios te apartó y te llamó a consagración para Él, pura y exclusivamente para Él. No comprometas eso, jamás. No por estar en paz con una persona hagas algo que afecte tu santidad. Nunca hagas eso. En cuanto dependa de nosotros como cristianos, debemos procurar la paz con nuestros enemigos sin comprometer la santidad a la cual nos ha llamado Jesús. Jesús nos llamó a santidad. ¿Y saben qué? El libro de Hebreos dice que Él en muchas oportunidades nos va a disciplinar, ¿sí? Y una disciplina de Dios, una disciplina del Señor, muchas veces es dolorosa. Pero ¿para qué nos disciplina? Nos disciplina para que corrijamos nuestro camino y para que seamos partícipes de su santidad. Él corrige nuestro camino para que nosotros podamos participar de su santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Entonces, esto que venimos planteando, esto nos lleva a plantearnos constantemente cómo nos conducimos entre la gente. Tenemos que mirar con cuidado cómo nos conducimos entre la gente. Miren. El siguiente proverbio nos lleva o nos dice que más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Eso lo tenemos en Proverbios 16:8, que es el siguiente al que estábamos viendo. Proverbios 16:8, van a ver ustedes que dice, más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Ahora bien, ustedes me van a decir que tiene que ver esto con la paz. Mucho. Porque es muy simple. El proverbio nos está diciendo el valor que tienen las cosas, por más que sean pocas, con justicia. ¿Por qué? Porque la injusticia, tener plena seguridad que la injusticia nunca te va a dar paz. Nada injusto, ninguna ganancia injusta, nada injusto va a traerte paz en tu vida. Jamás. Cuando vos hagas cosas injustas, cuando vos vivas la injusticia, cuando vos seas injusto, jamás vas a tener paz. Más vale que tengas poco con justicia que muchas
ganancias injustas. Mire, podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver con el proverbio anterior? Es que el verso 8 resalta el valor que tiene ser honesto, honrado e íntegro en nuestro trato diario con los demás. No porque peligre la paz con los demás vamos a comprometer la justicia. Repito, no porque peligre la paz con los demás vamos a comprometer la justicia. La justicia no se compromete aun cuando perdamos o peligre nuestra paz con los demás. Lo justo es justo y la justicia debe defenderse, porque eso es lo que a Dios le agrada, defender la justicia. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no hay justicia. ¿Por qué el mundo no tiene paz? Porque no hay justicia. Y eso es precisamente lo que un día hará el Señor cuando venga a establecer su justicia sobre esta tierra. Y eso será en el reino milenial, donde Él gobernará con vara de hierro. Es decir, Él impondrá la justicia. Su justicia será impuesta, cosa que no le va a gustar mucho a la gente, pero esa es la cuestión. Porque la justicia no mora en el corazón humano, la justicia no mora en el ser humano. El ser humano es injusto. Entonces, veamos. Preferible perder la paz con otros, pero nunca dejar de lado la justicia. Veamos esto. No porque peligre la paz con los demás, vamos a comprometer la justicia. La paz se logra haciendo justicia. La paz se logra haciendo justicia. Ahora bien, no por conservar la paz con alguien comprometeremos la justicia. Preferible perder la paz con otros, pero nunca dejar de lado la justicia. Jamás dejes entrar la injusticia a tu casa, ni ganancias injustas, si no quieres perder la paz en tu vida y en tu familia. Vuelvo a repetir esto. Jamás dejes entrar la injusticia a tu casa, ni ganancias injustas, si no quieres perder la paz en tu vida. Por ejemplo, si vos ves que en tu casa o a tu casa tus hijos están trayendo cosas robadas, están trayendo la injusticia a tu casa, y tu casa, tarde o temprano, no solo va a perder la paz, sino que va a perder todo lo que pudiste haber logrado en poco tiempo. Nunca permitas que tus hijos, si vos ves que tus hijos están cometiendo injusticia, están teniendo o ganando cosas injustas, o están teniendo ganancias injustas, y vos mirás para otro lado pensando que, bueno, yo no me meto en eso, pero las cosas que hay en tu casa son ganancias injustas, tarde o temprano pagarás las consecuencias por eso. Porque no hay cosa más desagradable delante de Dios que la injusticia, porque Dios es justo. Y Dios le ha dejado al hombre la mayordomía de hacer justicia. El hombre no lo hace, el ser humano no lo hace, por eso tenemos jueces corruptos, tenemos gobernantes corruptos, porque no hay justicia. Pero de todo eso, el hombre va a pagar las consecuencias y va a ser llamado delante de Dios a rendir cuentas por sus injusticias. Pero en tu casa jamás permitas injusticia. Jamás. Porque vas a perder la paz en tu vida y en tu familia. Para el hombre que teme a Dios, trazar su camino confiando en Él es muy seguro. Repito, para el hombre que teme a Dios, trazar su camino confiando en Él
es muy seguro que Dios establezca sus pasos. ¿Por qué? Veamos lo que dice el próximo proverbio. El próximo proverbio dice: el corazón del hombre traza su camino, pero Yahvé establece sus pasos. Proverbios 16:9. Todos los proverbios, desde el verso 1 al 11 de este capítulo, están conectados por el único vínculo establecido por Dios. ¿Cuál es? El temor reverente. El hombre que teme a Dios va a vivir justamente, nunca va a hacerse de ganancias injustas, sino que va a preferir vivir con lo justo, pero con justicia, vivir con poco, pero con justicia, porque teme a Dios. Ninguna persona que no tema a Dios, o ninguna persona que niegue a Dios, va a ser totalmente justo. Siempre va a haber injusticia en esas vidas. Pero así es como se van a pagar las consecuencias también. Así es como va a pagar las consecuencias también. Veamos. El corazón del hombre traza su camino, ¿sí? El hombre puede pensar muchas cosas. El hombre puede decir: yo voy a ir por aquí, voy a ir por allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero Yahvé establece sus pasos. Entonces, el hombre puede trazar sus caminos, pero si no cree o no confía en Dios, o niega a Dios, o Dios no existe en su vida, va a seguir trazando su camino, pero tarde o temprano, o más temprano que tarde, Dios, sea como sea, va a ser Dios el que va a ajustar sus caminos, aun cuando al hombre no le guste ni le interese. Fíjense ustedes que toda persona, todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta que el hombre siga procreando, van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Al fin y al cabo, todo ser humano va a desembocar en un solo lugar, delante del juicio del gran trono blanco, donde va a tener que rendir cuentas. Le guste al hombre, el hombre puede trazar sus caminos y decir: yo voy a caminar como a mí se me dé la gana, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana y yo voy a trazar mis propios caminos. Pero Dios al final es el que establece sus pasos, porque el hombre va a desembocar en el único lugar donde va a desembocar, es en el tribunal, o mejor dicho, en el juicio del gran trono blanco. Sin embargo, cuando un hombre teme a Dios, el hombre puede trazar su camino, pero cuando confía en Dios y pone su confianza en el único que puede establecer sus pasos, Dios mismo se hace cargo de los pasos de ese hombre porque ha temido a Dios. Fíjense ustedes que cuando volvemos al proverbio anterior, cuando dice: cuando los caminos del hombre agradan a Yahvé, él hace que sus enemigos estén en paz con él, es porque el hombre ha confiado en Dios. Entonces ni sus enemigos pueden llegar hasta él. ¿Por qué? Porque es Dios el que establece los pasos de ese hombre. Entonces, ¿cómo establece Dios los pasos de ese hombre? Los establece de forma que haya paz alrededor de él, que haya paz en la vida de ese hombre. Entonces tengamos en cuenta esto, porque este proverbio: el corazón del hombre traza su camino, pero Yahvé establece sus pasos, está estrechamente ligado con el anterior. 16.1. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé la respuesta de la lengua. Y así hay varios proverbios que deben ser hilvanados para mostrar que aunque el hombre trace sus propios caminos, siempre al final se hará lo que Dios quiere. Siempre al final se hará como Dios quiere. Y siempre al final del camino, un día el hombre tendrá que rendir cuentas a Dios de cómo trazó sus pasos o cómo pensó que iba a hacer, que iba a caminar. El hombre debe entender que por más que trace sus propios caminos, por más que el hombre quiera hacer sus propios caminos, tarde o temprano rendirá cuenta de los caminos que ha tomado. Y así ven ustedes cómo están siendo hilvanados todos estos versículos. En todos hay
justicia. Desde el verso 1 al verso 11 hay un hilo dorado que los atraviesa y los silvana a todos y es la justicia. Justicia. Miren, ya quiero ir terminando con esto. Todos los proverbios desde el verso 1 al 11 de este capítulo están conectados por el único vínculo establecido por Dios. ¿Cuál es? El temor reverente. Entonces, cuando el hombre teme y reverencia a Dios, verá que la paz se consigue por la justicia, que mejor tener poco con justicia que muchas ganancias injustas. Y vean ustedes el proverbio 16:10. Dice, hay un oráculo en los labios del rey, su boca no yerra en la sentencia. Sin lugar a dudas, no está hablando de un rey humano porque no hay rey infalible. El único rey que nunca yerra en sus oráculos es el rey del universo. Pero quiero llegar hasta aquí y en el próximo video, en la próxima enseñanza, vamos a arrancar desde aquí, desde el 16:10, explicando esta cuestión del oráculo en los labios del rey. ¿Y qué significa la palabra oráculo? ¿Y qué otros significados tienen en la raíz hebrea? Oramos. Señor, estoy ante tu dulce presencia, agradecido por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta noche, clamando delante tuyo, Señor, para que nos ayudes a caminar en tu presencia, a caminar siendo, Señor, justos, a caminar, Dios mío, siendo de tu agrado. Nos humillamos delante tuyo, suplicándote que nuestra vida, que nuestros pasos, que nuestro caminar diario sea de tu agrado, porque realmente, Señor, no queremos perder la paz. Queremos ser, Señor, queremos ser pacifistas, queremos ser pacificadores, porque la paz ya está dentro nuestro y así nos lo has dado, Señor. Te suplico que asistas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas y a aquellos que están escuchando, Señor, para que obres profundamente en todo esto. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque solo vos te la merecés, papá. Ayúdanos a hacer lo que vos querés que seamos, a lograr lo que vos querés que logremos y a caminar como vos querés que caminemos. En el dulce y precioso nombre de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado, por acompañarme y nos estamos viendo en el próximo video que subamos. Si no es durante la semana, será en el otro fin de semana. Muchísimas gracias y nos vemos.